Hola, ¿qué tal amigos? Finaliza la semana número 11 de cuarentena acá en Venezuela y les contamos lo que ha sido noticia en los últimos días. Los tan esperados buques de gasolina provenientes de Irán han ingresado al país. Sin embargo, las restricciones para colocar combustible continúan a nivel nacional. Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia de la administración de Nicolás Maduro declarar a Voluntad Popular como un partido político con fines terroristas. En otra información les contamos que la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas ha reiterado su apoyo a los migrantes venezolanos en todo el mundo. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que no ha terminado la primera ola de la pandemia por COVID-19. Finalizando la semana, también el TSJ de la administración de Nicolás Maduro ha prohibido la instalación de la Asamblea Nacional Virtual y ha ratificado su apoyo a Luis Parra como presidente del Parlamento venezolano. Sin embargo, la mayoría de los diputados continúa apoyando a la directiva encabezada por Juan Guaidó. El fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, acusó este lunes al partido político Voluntad Popular, fundado por el dirigente Leopoldo López, por alteraciones de orden público. Por esta razón, solicitó al Tribunal Supremo de la administración de Maduro que sea declarado como una organización con fines terroristas. Tarek El Aizami, representante de la administración de Nicolás Maduro, anunció este lunes la llegada del primer buque Fortune con combustible a la refinería El Palito en el estado Carabobo. A pesar de que han pasado ya varios días de la llegada de este buque, aún persisten las fallas en la distribución de combustible en el país. Un grupo de diplomáticos integrantes de la Unión Europea y de las Naciones Unidas realizaron este martes una conferencia a beneficio de refugiados y migrantes venezolanos en el que fueron expuestos las problemáticas que atraviesan los desplazados. El vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, aseguró que la crisis migratoria por la que atraviesa Venezuela sobrepasa las cifras obtenidas de Siria. Asimismo, informó que los países cercanos de la región se han visto afectados por este movimiento de desplazados. El Tribunal Supremo de Justicia, leal a la administración de Nicolás Maduro, emitió una sentencia este martes mediante la cual ratificó a Luis Parra, Franklin Duarte y José Gregorio Noriega como la Junta Directiva Legítima de la Asamblea Nacional. En la sentencia también prohibieron la instalación de un parlamento paralelo virtual, resaltando que no tienen ningún efecto jurídico. Pese a esta sentencia, la mayoría de los diputados se mantiene fiel a la directiva de la Asamblea Nacional conducida por Juan Guaidó. El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, y Timothy Shea, administrador interino de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, anunciaron este miércoles que el ex miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, Adel El Zabayar, fue acusado en el Tribunal Federal de Manhattan. El Zabayar, que actualmente es el presidente de la Federación de Asociaciones y Entidades Árabes de Venezuela, es acusado por participar en una conspiración de narcoterrorismo, una conspiración de importación de cocaína y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, todo basado en su apoyo al venezolano Cartel de los Soles y a las organizaciones terroristas extranjeras designadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La Organización de Gremios Empresariales Fedecámara develó este miércoles los resultados de una encuesta a más de 260 empresas en el país que en su mayoría han denunciado un alto impacto de la pandemia de COVID-19 en sus actividades, convocando que solo el 37% de ellas se mantiene operativas. De acuerdo al estudio presentado por el Observatorio Digital de Productividad de la patronal, el 62,83% de las compañías consultadas reconoció no estar trabajando en medio de la cuarentena por dificultades en el tema transporte. En relación a las noticias más destacadas de la semana, está la del agua potable, el suministro de agua potable en el estado Carabobo. Debido a esta situación, innumerables han sido las manifestaciones por parte de los ciudadanos que exigen a Hidrocentro suministro de agua eficiente. Por este motivo, los habitantes del municipio San Diego salieron a protestar en la avenida Don Julio Centeno del municipio San Diego, exigiendo calidad
calidad de agua potable y suministro eficiente. Debido a esta información, el alcalde del municipio San Diego, León Jurado, introdujo una demanda, este recurso de amparo ante el Palacio de Justicia para exigir suministro de agua al 40% de los habitantes del municipio San Diego, que esto se traduce a 60.000 habitantes que están siendo afectados por la falta de agua en la entidad. En otras informaciones, según información aportada por el presidente de Insalud, Juan Carlos Llanes, en la entidad han sido aplicadas 42.000 pruebas de COVID-19. Además, han sido enviados un grupo de connacionales que han regresado al estado Carabobo y han cumplido cuarentena en el área de confinamiento dispuesta por el gobierno regional en la Villa Olímpica. Luego de estar 14 días en confinamiento, han sido enviados a sus hogares. En otras informaciones podemos mencionar el comunicado que hizo público el Colegio de Médicos del Estado Carabobo, donde le exige al gobierno regional y el gobierno nacional suministros completos y equipamientos para el personal de salud en los centros asistenciales a fin de evitar contagiar y ser contagiados de COVID-19. Es parte del reporte que podemos aportar a esta hora desde el Estado Carabobo. Reportó para ustedes Ruth Laverde. Saludamos a quienes se encuentran en sintonía del resumen semanal de noticias de BPI TV. Durante esta semana, el gobernador del estado portuguesa, Rafael Calles, anunció a través de sus redes sociales y las radios regionales sobre la implementación de un sorteo según la modalidad del bingo para determinar en qué estaciones de servicio de los municipios priorizados, como lo son Araure, Páez y Guanare, podrán surtir los vehículos particulares según el terminal de la matrícula, como está establecido en el plan pico y placa decretado en el mes de abril. El gobernador del estado manifestó que el sorteo se realizará a través de sus redes sociales y será transmitido en vivo, también por las radios de la región. Esto ha causado conmoción en el estado portuguesa, puesto que los usuarios precisan que la gobernación ha dejado a la suerte quien pueda o no surtir de combustible. Para los sectores priorizados se mantienen los mismos días que se están establecidos según el pico y placa y en estaciones de servicios que ya están determinadas previamente. Con esta información desde Portuguesa, nosotros devolvemos el pase a los estudios. Esta semana fue noticia en el estado de Aragua que el presidente del Colegio de Médicos de la entidad, Ramón Rubio, reiteró que en más del 70% de los centros de salud de la región no se cuenta con protección para el personal médico en cuanto a la prevención del COVID-19. En otro orden de ideas, tenemos que el representante del sector hotelero en la entidad, Esteban Naranjo, informó que actualmente el porcentaje de ocupación oscila entre el 5 y 10% con clientes tradicionales, pues no han obtenido nuevos huéspedes. En otras informaciones tenemos que la llegada de las lluvias ya deja sentir su efecto al sur de la ciudad de Maracay con respecto a las problemáticas que se presentan con la crecida del lago Los Tacarigua o lago de Valencia en la comunidad de Mata Redonda. Por otra parte, los mototaxistas de la ciudad de Maracay denuncian que no tienen acceso a combustible, pues cuando acuden a la estación de servicio que le corresponde a los vehículos de dos ruedas, no tienen acceso a la gasolina, pues solamente está destinada a un grupo. Y por otra parte, también tenemos que en las estaciones de servicio que distribuyen gas para vehículos se ha garantizado el producto según los usuarios de cada uno de estos centros que han afirmado que han recibido su llenado completo cada vez que acuden a estas plantas. Es la información que se generó como noticia esta semana en el estado de Aragua. En el reporte, Reinaldo Campins. Desde el estado Sucre, lo más destacado durante esta semana fue la retención a varias personas en los diferentes municipios de esta región del oriente del país ante el incumplimiento de la cuarentena. En estos momentos podemos precisar sobre todo la retención de los jóvenes que se llevó a cabo en el municipio Cruz Almerón Acosta, específicamente en la península de Araya, luego de que estas personas fueran retenidas en las playas de su municipio, bañistas que se encontraban en espacios públicos ante la prohibición de lo que es utilizar estos espacios durante la cuarentena. Todas estas personas, según
Según información de la Gobernación del Estado Sucre, que suman al menos 200 retenciones en los 15 municipios del Estado Sucre, son llevados a las comandancias regionales de la Guardia Nacional, donde por un periodo de aproximadamente 6 horas se encuentran recibiendo charlas preventivas sobre el COVID-19 y el impacto que ha tenido no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Entre otras de las informaciones que podemos ofrecerles es que continúan los planes de desinfección, sobre todo en aquellas comunidades donde fueron detectados los casos de COVID-19 en las últimas horas durante esta semana. Hasta los momentos se encuentran esperando nuevos resultados que fueron enviados a la ciudad de Caracas, donde pudiera iniciarse lo que es un brote comunitario de casos de COVID-19. Parte de la información que nosotros podemos ofrecerles hasta este momento desde el Estado Sucre. Para BPI TV, Ariana Ágreda. En el estado Monagas, durante la cuarentena social y colectiva para evitar contagios del COVID-19, esta semana la noticia más relevante fue el anuncio hecho por la gobernadora del estado, Yelixa Santaella, quien aseguró que los comercios estarán trabajando bajo un nuevo horario. Este se encuentra más restringido aún, ya que ahora será de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Asegura que esto es para evitar que las personas se mantengan en la calle hasta la tarde y de esta manera evitar contagios del COVID-19. Es importante mencionar que los productores también se encuentran afectados ante la distribución de combustible, aún y cuando han sido censados. Muchos aseguran que los 20 litros de los que pueden surtir no les alcanza para poder trasladarse hasta sus unidades de trabajo y de esta manera asegurar la distribución de alimentos en los diferentes mercados. Esta es la información que tenemos hasta los momentos desde el estado Monagas. Mariana González Latuf, BPI TV. Hola, ¿qué tal? Dirigentes estudiantiles de la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui, reportaron que se han registrado al menos 60 robos en los últimos 3 meses en las instalaciones de esta casa de estudio. En el último de ellos se registró también un hombre muerto y otro herido cuando estos dos intentaron hurtar y saltaron la azotea de la biblioteca de esta alma mater. Fueron sorprendidos por un funcionario de seguridad interna y un funcionario de la Policía Municipal de Barcelona. Ante estas situaciones, los miembros sindicales, dirigentes estudiantiles y miembros universitarios han elevado una voz a las autoridades para tener una mayor presencia policial externa y también una seguridad interna, como lo tenían hace 2 años. La Universidad de Oriente se une a las distintas universidades nacionales como la Universidad del Zulia, Universidad de Carabobo y la Universidad de los Andes como las más afectadas en lo que va de confinamiento social en cuanto a robos y hurtos dentro de la casa de estudio. Al menos se han contabilizado 72 actos vandálicos en estas últimas mencionadas. Esta fue la información más destacada de la semana en el estado Anzoátegui. Saludos, desde el estado Trujillo les podemos informar lo que ha sido noticia durante esta semana. La Fundación Trujillana de la Salud brindó declaraciones a través de sus redes sociales, levantó una alerta sobre 7 casos sospechosos en prueba rápida, esto específicamente en el municipio Boconó, causado por contacto comunitario. De esta manera indicaron que hay muchas personas en la calle sin cumplir la cuarentena social y preventiva. Entre estas personas estaría también una mujer embarazada. Estarían esperando que llegaran las pruebas PCR de la ciudad de Caracas. Estas personas estarían cumpliendo su cuarentena. Trascendió también que los alcaldes de algunos municipios dictaron medidas restrictivas en materia comercial. Específicamente en el municipio Trujillo Capital indicaron que el horario de tránsito sería desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. El día miércoles se escuchó a través del programa de radio del gobernador Rangel Silva declaraciones de parte del comandante Delfino de la Zona Operativa de Defensa Integral Trujillo, quien también elevaba su voz e indicaba las medidas restrictivas para el estado, de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, actividad comercial, esto para evitar el aglomeramiento de personas que en los últimos días se ha observado con bastante tránsito en diversos municipios, más en el municipio Valera por ser el municipio comercial. Las personas que encuentren luego de este horario en las calles estarían siendo llevadas al comando para brindarles la charla respectiva de COVID-19. Era la información que nosotros obteníamos durante esta semana desde el estado Trujillo. Mayra Linares, BPI TV. En el estado Mérida durante esta semana han confirmado 12 nuevos casos
de COVID-19. 11 de ellos fueron confirmados el día martes a través del sistema Patria. Posteriormente, diferentes voceros como el gobernador del estado de Mérida, Ramón Guevara, y también el presidente del Consejo Legislativo, Jesús Araque, se pronunciaron explicando que se tratan de 11 personas provenientes desde el extranjero que ingresaron desde el estado Táchira. Se encuentran en el municipio Alberto Adrián y en la ciudad del Vigía, en el hospital Hugo Chávez Frías. De igual manera, el día miércoles se confirmó un nuevo caso de COVID-19. Se trata de una mujer de 57 años del municipio Sucre. Este caso sería uno de los nuevos casos comunitarios de los 7 casos comunitarios que tiene el estado de Mérida hasta los momentos, recordando que Mérida se mantiene con un total de 18 casos confirmados por COVID-19, uno de ellos ya recuperado, los 11 nuevos casos provenientes desde el extranjero y 6 casos de transmisión comunitaria que se mantienen actualmente con COVID-19, se encuentran en proceso de recuperación. A partir de esto han surgido diferentes medidas que se han tomado para tratar de evitar la propagación de este virus. Una de ellas ha sido anunciada por parte de la alcaldía del municipio Libertador, donde han asegurado que toda persona que fallezca en los próximos días deberá ser cremada. De igual manera, el gobernador del estado de Mérida ha asegurado que las medidas se van a restringir o van a tratar de ser menos flexible con respecto a las medidas que se mantienen en la cuarentena social en el estado de Mérida. Esta es parte de la información que nosotros manejamos y con esto despedimos este contacto informativo. Reportando desde el estado de Mérida, soy José Rojas, BPI TV. Amigos de BPI TV, esta semana en el estado Falcón, autoridades sanitarias confirmaron nuevos contagios por COVID-19. Según Jesús Ostigochea, secretario de Salud, Falcón registra 22 casos importados distribuidos en 8 municipios. Veamos sus declaraciones. En las últimas 24 horas, por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Instituto Nacional de Higiene, se nos fueron notificados 6 nuevos casos para el estado Falcón. 6 nuevos casos que están distribuidos en diferentes municipios del estado. Además de eso, ya con estos 6 casos suma 22 casos del estado Falcón para confirmados para lo que es el tema coronavirus. Pese a que el incremento de los casos está relacionado a la llegada de connacionales, autoridades gubernamentales y organismos de seguridad han redoblado las medidas para hacer cumplir la cuarentena y evitar la propagación del COVID-19 en la región. Entre esas medidas está la restricción de la circulación peatonal y vehicular a partir de las 12 del mediodía, la suspensión del servicio de transporte en las rutas suburbanas y la disminución de estaciones de servicio para el suministro de combustible a sectores priorizados. Es parte del reporte que tenemos para nuestro resumen semanal de noticias. Desde Falcón, Martí Barbera, BPI TV. En el estado Lara, el Foro Penal dio un balance de la cantidad de arrestos que se han registrado debido a las constantes protestas por los servicios básicos. Ellos enfatizaron que de 34 personas que han sido arrestadas, 27 permanecen privadas de su libertad. En nuestro registro tenemos 34 arrestos, de los cuales 27 se encuentran privados de libertad. Y es de la siguiente forma: tenemos un estatus desde el 14 de abril al 21 de mayo. El día 11, entre el Tocuyo y Cárgora, en el Tocuyo 11 encarcelados, 11 adultos que tienen medida privativa de libertad, 4 adultos en Cárgora tienen medida privativa de libertad, 2 adolescentes en Tocuyo con medida cautelar sujeta a fianza, que le mantuvo durante unos días, y 3 adolescentes en Cárgora que están sujetos a medida cautelar, sujetos a una fianza. Quiere decir que la fianza garantiza su cumplimiento en cuanto las medidas fueron impuestas. Del 18 al 21 tenemos 14 arrestos, fueron 7 de ellas tienen medida privativa de libertad en Cárgora y guarda relación directamente con los arrestos que existieron en Tocuyo, porque pareciera que fuera un patrón detienen a algunas personas en un lugar y detienen a otras personas en un lugar. 7 de ellas están, 5 de ellas están encarceladas con medida privativa de libertad y 2 de ellas tienen medidas cautelares, que fueron los jóvenes donde se inicia la situación de la organización Sucre. Estos jóvenes tienen medidas cautelares.
El Foro Penal en el estado Lara está llevando un registro de la cantidad de arrestos por protestas que se está desarrollando en todo el territorio larense, dejando en evidencia las claras violaciones a los derechos humanos que existen en los venezolanos. Saludos, buenos días. En el estado de Esparta esta semana cambió la situación en cuanto a la pandemia. La proporción entre casos de contagio positivo y recuperados varió. El 72% de las personas ya está recuperada y han sido dadas de alta, por lo que hasta este viernes solamente 40 casos quedaban activos. Esta situación elevó las expectativas de la población en cuanto a lo que puede ser la flexibilización de medidas, sobre todo en la isla de Margarita, donde todavía se aplica un toque de queda entre 4 de la tarde y 7 de la mañana, así como el cierre de 3 municipios. Claro está, todo dependerá de la situación del combustible, que de hecho también forma parte de la situación informativa que destaca esta semana, porque de las 35 estaciones de servicio solamente quedaron operativas 3, lo cual complicó por supuesto la situación. De hecho se registró un paro de transporte y protestas de motorizados. También debemos destacar esta semana en Nueva Esparta el recrudecimiento de la situación con el servicio específicamente del agua. De hecho, la hidrológica programó la recuperación de parte de la tubería principal de la isla de Margarita, pero también una reparación de fuga en la tubería submarina, porque se reveló que alrededor de 600 litros por segundo se pierden en el sistema submarino, lo cual por supuesto es lo que ha conllevado a que la población tenga ciclos sin suministro de hasta 40 días. El gobernador del estado exigió durante la semana la inversión en infraestructura para garantizar el futuro del servicio, considerando que el uso de camiones cisternas o incluso la inversión que se hizo en plantas desalinizadoras se ha perdido, y por eso el desmejoramiento progresivo que ha tenido el servicio de agua en el estado de Nueva Esparta. Es lo que resumimos de lo más destacado en la isla de Margarita durante la semana. Hola, muy buenos días, saludos estimada audiencia de BPI TV. A esta hora desde San Fernando, capital del estado Apure, les contamos que el jueves 28 de mayo el estado Apure pasó a ser el primer estado del país con más contagios por coronavirus, con 229 casos. De estos 229 casos, 157 le corresponden al municipio José Antonio Páez, así lo aseguró el alcalde de este municipio fronterizo con el departamento de Arauca, Colombia, José María Romero. Él aseguró que precisamente por el ingreso de connacionales a través del corredor fronterizo José Antonio Páez se estaría incrementando el número de contagios en la región acelerada y progresivamente, que de esta situación se dieron cuenta desde hace aproximadamente 10 días, lo que generó las alarmas del Ejecutivo Nacional y concentró la atención del Ejecutivo en este municipio, con importantes dotaciones en materia de salud y de bioseguridad, así como también alimentarias. A propósito de ello, también en una rueda de prensa previa a este anuncio, ya el alcalde José María Romero había anunciado de esta atención especial por parte del Ejecutivo en el municipio Páez, con el arribo a este municipio del exministro del Deporte y también actual constituyente y representante de las grandes misiones sociales, como es Melvin Maldonado. Dijo que este funcionario se encargará de hacer el enlace entre el gobierno nacional y el gobierno municipal y por supuesto garantizará pues que la ayuda llegue con mayor eficiencia. En esta misma rueda de prensa, Melvin Maldonado aprovechó justamente para hacer anuncios importantes en materia de salud. Dijo que los dos centros centinelas, tanto el de Guasdualito, que es el hospital José Antonio Páez, como el de San Fernando, que es el hospital Pablo Acosta Ortiz, recibirán importantes dotaciones en materia de salud, junto con un personal médico especializado que se encargará pues ya de coadyuvar los esfuerzos que vienen realizando los especialistas de salud en este municipio. Por otra parte, también anunció que se reforzará el puente aéreo entre Caracas y el aeropuerto Vara de María de Guasdualito, con el propósito de agilizar el traslado de las PCR, que como sabemos son pruebas diagnósticas en profundidad para detectar tempranamente el coronavirus y poder atenderlo. Y también en materia de salud se dio a conocer la negativa de los trabajadores del sector salud en el hospital Francisco Antonio Rísquez del municipio Achaguas. Esto queda a 90 kilómetros de San Fernando, la capital del estado Apure, ello porque no tenían cómo trasladarse hasta sus sitios de trabajo, en razón de lo cual convinieron con las autoridades del Instituto Regional de Salud el aporte por parte de estas autoridades del transporte o en su defecto del combustible para los vehículos y motocicletas de estos especialistas de salud. Estamos hablando de los médicos, de las enfermeras y el personal sanitario, para
para que pudieran trasladarse y de ese modo garantizar sus labores en este importante centro de salud del estado. Y finalizó la semana con un apagón que se realizó en todo el Bajo Apure, concretamente en la capital del estado San Fernando, en el municipio Viruaca y en el municipio Achaguas. Este apagón se mantuvo por aproximadamente 5 horas en el municipio capital y en la periferia del municipio capital por alrededor de 11 horas. Luego de la reposición del servicio se mantuvo también la inestabilidad y esto ocasionó pues mucha angustia en la población. Por otra parte, la empresa eléctrica Corpolet, a través de sus redes sociales, informó que se trató de una falla ocurrida en la línea 230 kV de la Horqueta Calabozo, que distribuye o que surte de energía eléctrica a estos 3 municipios del Bajo Apure en la región. Es el informe que a esta hora podemos compartir con ustedes desde San Fernando, capital del estado Apure, Venezuela, y con él retornamos con ustedes a nuestros estudios centrales en BPI TV. Zulay García en el reporte. Entre las noticias más relevantes en el estado Zulia tenemos el cierre indefinido del mercado popular Las Pulgas, ubicado en el centro de Maracaibo, por ser considerado el posible foco de contagios del COVID-19. Las últimas 8 personas que dieron positiva para el coronavirus fueron contagiadas en este importante mercado, por lo que se tomó la decisión, o así tomaron la decisión las autoridades regionales. Hasta el momento continúan realizando trabajos de desinfección en este importante mercado. Sin embargo, iniciando la semana, los comerciantes de este mercado intentaron ingresar, siendo prohibido el acceso por funcionarios de la Guardia Nacional y dispersados los miles de personas que allí se encontraban intentando ingresar al centro de Maracaibo. Las consecuencias de este intento de ingreso de los comerciantes fueron 26 personas detenidas y señaladas de alteración al orden público. En otras noticias tenemos también que en la costa oriental del lago, municipio Cabimas, fue detenida el pasado martes en horas de la tarde por funcionarios del 6CPC la doctora Andreina Urdaneta, de 35 años, que pertenece al hospital Adolfo Damper, principal hospital de esta zona de la costa oriental del lago. Los cargos que se le imputan son instigación al odio e irrespeto al presidente. Todo esto por haber publicado a través de sus redes sociales, la mensajería instantánea de WhatsApp, una imagen de Nicolás Maduro. Hasta el momento se han pronunciado diversas organizaciones defensoras de derechos humanos rechazando la detención de la doctora. En otras noticias también tenemos que el pasado miércoles, en horas de la noche, se registró la primera lluvia en la ciudad de Maracaibo en el 2020, trayendo como consecuencia que por más de 48 horas diversos sectores de la ciudad de Maracaibo estén sin servicio eléctrico. En ese momento fue el 60% de la ciudad de Maracaibo que quedó sin servicio eléctrico, pero 48 horas después todavía continúa aproximadamente el 40% de la ciudad sin el servicio. Hasta aquí las noticias más relevantes desde el estado Zulia. Esta semana en el estado Guárico fue noticia un nuevo caso confirmado por el gobernador del estado, José Vázquez. Se trata de una enfermera de 38 años que pertenece a la misión médico cubana. El gobernador también destacaba que esta enfermera fue contagiada luego de tener contacto con connacionales que han llegado a esta zona del país. Igualmente resaltaba que existen 2 casos de viajeros internacionales que dieron positivo a las pruebas PCR, sin embargo no se tienen mayores detalles de estas personas, solo que habrían llegado desde el estado Táchira. También podemos mencionar que durante esta semana habitantes del sector Chaparral, acá en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, denunciaron que tienen más de 15 días con un transformador quemado. Esto por supuesto los mantienen sin luz y en algunos casos han perdido sus artefactos eléctricos. Igualmente se registró un caso donde 2 personas fueron detenidas, esto luego de ser capturados de manera flagrante cuando estaban preparando un cadáver de un adulto mayor. La denuncia se dio luego de que habitantes se dieron cuenta de esta situación y por supuesto están siendo acusados por el delito ilegal de servicios funerarios clandestinos.
Finalmente podemos mencionar que el sector transporte finales de esta semana se ha paralizado una vez que fue reactivado durante el mes de abril. Todo esto debido a que no han logrado llegar a un acuerdo para el cobro del pasaje, que hasta el momento está establecido en 3.500 y estos quieren cobrar 10.000 bolívares. Desde el estado Guárico en Venezuela, para BPI TV, Jorge González. Nos despedimos, no sin antes recordarles que somos @BPI TV en todas las redes sociales. Yo soy Mónica Velat y los espero como siempre la próxima semana.